A continuación vamos a realizar un ejercicio donde vamos a mostrar desde cero cómo desde nuestra aplicación MiRips podemos generar de una forma muy sencilla el archivo rips.json para entidades IPS que manejen servicios de laboratorio clínico. Para ello entonces obviamente requerimos tener una cuenta activa en MiRips para poder hacer el ejercicio. En nuestra URL mirrips.co vamos a ingresar. Aquí vemos toda la información pues de nuestra aplicación. Para acá, al darle clic en ingresar, vamos a ingresar con un usuario que tenemos ya registrado y su respectiva contraseña. Vamos entonces a ingresar nuestra contraseña para poder tener acceso a nuestra aplicación. Ingresamos a la aplicación y aquí pues ya tenemos acceso a las opciones de nuestra app. Vamos entonces a hacer un ejercicio. Por acá tengo ya una factura absolutamente de pruebas donde tenemos los datos, documento de prueba, todos los datos que vemos acá son de prueba. La factura SAI 19735, un número cualquiera, la fecha. Tenemos el cliente al cual se le facturó, un cliente de prueba, su respectivo NID, la dirección, la ciudad. El paciente al cual se le facturaron estos servicios es a Pepito Pérez, en un contrato de prueba. Y aquí podemos ver todos los servicios que se le realizaron, se le practicaron a este paciente Pepito Pérez, con el detalle de los mismos, su código CUPS, la descripción del servicio, la cantidad, su valor unitario y su valor total. Aquí entonces vemos todo. Si nos desplazamos a la siguiente hoja, vemos entonces la continuación y nos podemos dar cuenta que siempre son 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 laboratorios que le fueron facturados a este usuario. Entonces vamos a observar de qué forma en nuestra aplicación MiRips esta factura la podemos convertir de una forma sencilla en un archivo JSON para poder cumplir con la resolución 2275. Vamos entonces a nuestra aplicación. Estando ya dentro de nuestra aplicación, nosotros tenemos la oportunidad de descargar la plantilla por medio de la cual podemos realizar el trabajo. Lo podemos hacer aquí desde la opción RipJSON, ingresando allí, haciendo clic en este enlace y aquí inmediatamente se nos descarga la plantilla que podemos utilizar para realizar este trabajo. Voy a abrir la plantilla e inmediatamente, ya es a gusto de cada persona, podríamos incluso cambiarle el nombre para realizar el trabajo de aquí en adelante. Entonces esta plantilla yo la voy a renombrar, le voy a decir guardar como, la voy a guardar aquí en descargas porque estamos haciendo una prueba y vamos a colocarle, por ejemplo, plantilla Excel, laboratorio clínico. Laboratorio clínico. Vamos a hacer. Entonces, lo guardamos. Y aquí tenemos entonces nuestra plantilla. Tengamos en cuenta que la plantilla que nosotros tenemos en nuestra aplicación contempla todos los posibles archivos de movimiento y administrativos, si así lo queremos ver, que contempla la norma. Entonces podemos tener en cuenta las facturas como tal en la ficha F, los usuarios en la ficha US, consultas, procedimientos, medicamentos, otros servicios, urgencias, hospitalización y recién nacidos. Para el caso de este ejercicio y teniendo en cuenta el escenario que estamos planteando, que es una IPS de laboratorio clínico, nos vamos a centrar solamente en el archivo de facturas, usuarios y procedimientos, que son los que aplican en la mayoría de los casos a los laboratorios clínicos. Entonces vamos a ver cómo esta factura que tenemos acá la podemos ya ingresar a nuestra aplicación o al archivo de Excel para que nuestra aplicación lea el archivo y pueda generar el RipJSON de esta factura. Entonces lo primero que vamos a hacer es ingresar los datos de la factura como tal. Tenemos aquí la factura SAI 19735. Entonces acá nosotros
En nuestro archivo Excel, en la ficha AF, debemos ingresar los datos del prestador como tal y los datos de la factura para poder que el sistema reconozca esa información y pueda generar el archivo JSON. Comenzamos entonces con el diligenciamiento de los datos de nuestro prestador. Entonces vamos a suponer que nuestro prestador tiene 2, 4, 6, 8, 10 nueves, o sea que el NID de nuestro prestador es este, 10 nueves. Tenemos aquí entonces nuestra razón social, vamos a colocarle el nombre, hay soluciones informáticas. Tenemos el número de la factura, entonces si vamos al número de la factura, tenemos que la factura SAI 19735, la fecha de la factura, miremos, es 08 de agosto del 2024, entonces acá seguimos al pie de la letra las instrucciones de los formatos de los tipos de datos de cada columna, sin modificar ningún tipo de dato absolutamente. 08 del 08 del 2024. Igual la norma exige que esto sea en formato año, mes, día, pero la aplicación más adelante se encarga de hacer la conversión. Tipo de contrato, entonces este campo se especifica para saber si es por evento o por capitación, porque la aplicación tiene un comportamiento diferente cuando un contrato o una factura más bien es por evento o si es de capitación. Entonces vamos a suponer que esta factura es por evento, diligenciamos la letra E acá. Copago cuota moderadora, vamos a diligenciar aquí el valor de los copagos cuotas moderadoras, el valor total. En esta factura no hay copago ni cuotas moderadoras, colocamos 0 y vamos a colocar el valor neto de esa factura sin puntos ni comas. Vamos a ir a la factura y nos podemos dar cuenta de que esta factura tiene un valor de 727.200 pesos. Ese valor entonces lo vamos a diligenciar acá, 727.200 pesos. Así tal cual. Esto de tipo de nota y número de nota no aplica en este momento. Esto es para las notas que podemos realizar a los RIPs. Tenemos entonces los datos de nuestra factura ya en esta línea. Procedemos entonces a ingresar el dato del usuario o de los usuarios que tengamos en ese momento para registrar. Entonces vamos a venir acá y vamos a indicar que es la cédula de ciudadanía. Miremos la factura que es de pruebas, obviamente. Aquí tenemos el documento del paciente que son 2, 4, 6, 8 nueves. 1, 2, 4, 6, 8. Igual, esto es un ejercicio de prueba. Aquí iría el documento real de los pacientes. Esta columna de tipo de usuario, entonces aquí es donde es muy importante ya el uso de la aplicación porque permite tener como unas ayudas a la mano que nos dan una orientación de cuál es el tipo de dato que debemos tener acá. Entonces aquí nos dice que es un identificador para determinar la condición del usuario en relación con el sistema de salud. Vamos a ampliar un poquitico el comentario como tal para poder verlo en su totalidad. Aquí si nosotros extendemos, entonces podemos ver que aquí nos dice que veamos la tabla tipo de usuario. Cuando en nuestra plantilla de Excel nos dice ver tabla y el nombre de la tabla, la idea es que nosotros podamos tener acceso a las tablas de referencia que son consultables directamente y descargables desde nuestra aplicación. Entonces, si hay alguna duda con respecto al tipo de usuario al cual se le realizó la factura, nosotros podemos ir a nuestra aplicación y aquí en el menú de parámetros vamos a ir a las tablas de referencia y vamos a buscar, esto está en orden alfabético, la que nos dice tipo de usuarios. Aquí entonces podemos descargar nuestra tabla de referencia de tipo de usuario, la podemos abrir y allí es donde nos vamos a dar cuenta de qué tipo de usuario es el que debemos manejar. Teniendo en cuenta que siempre, digamos, el anexo técnico se refiere a los códigos o a la columna código de cualquier tabla de referencia. Entonces aquí podemos observar que hay 12 códigos en los cuales se puede clasificar el usuario.
si fue un usuario particular, si fue un usuario contributivo, cotizante, beneficiario. Entonces, supongamos que para esta entidad el usuario es contributivo cotizante, sería el código 01. Venimos y lo evidenciamos acá, 01, y aquí vale la advertencia que es muy diferente el código 1 al código 01. Por lo tanto, deben diligenciarse tal cual están en la tabla de referencia, porque cuando vayamos a validar nos va a generar errores. Entonces acá colocamos 01, fecha de nacimiento en formato día, mes, año. Supongamos que este usuario, obviamente aquí iría el dato real, nació por allá el 10 de mayo, es una fecha totalmente inventada, de 1990. Supongamos que esa sea la fecha de nacimiento. El sexo también es otra tabla de referencia, pero realmente los valores que está aceptando el validador en el momento son la M y la F, masculino o femenino, que es lo que siempre hemos manejado desde hace mucho tiempo. Supongamos que esto sea un usuario de sexo masculino, lo colocamos allí. Aquí entonces la norma nos exige cuál es el código del país de residencia, ¿sí? Colombia es el código 170. Si nosotros tenemos inquietud de cuál es el código del usuario al cual se le brindó la atención, entonces vamos a hacer lo mismo, de ir a nuestra aplicación y hay una tabla de referencia que se llama países, y ahí podemos, o país, y aquí podemos descargar la tabla y podemos observar todos los países que están validados o verificados o autorizados por el ministerio, teniendo en cuenta siempre el campo código. Este es nuestro campo código, y si nosotros buscamos acá, busquemos Colombia, entonces nos dice que es el código 170, ese es el que debemos colocar allí. Si es de Venezuela, por ejemplo, Venezuela, entonces también buscamos Venezuela y ahí nos van a aparecer los códigos que son los que nos debemos relacionar allí en el archivo. Entonces supongamos que este usuario sea de Colombia, lo vamos a tener acá. Con respecto al código del municipio y el código del municipio, debemos tener en cuenta que ya son 5 caracteres que son representados o deben estar representados acá según la codificación DANE. También es otra tabla de referencia que podemos consultar. Estamos haciendo un ejercicio de prueba, nosotros somos de la ciudad de Armenia, coloquemos 63001, que corresponde al código del departamento Quindío 63001, la capital armenia. Iría de esa forma. Zona de residencia también es otra tabla de referencia. Supongamos que este usuario sea de la zona urbana. La zona urbana entonces ya tiene el código 02 y vuelvo y reitero, siempre debemos tener en cuenta los ceros a la izquierda para que el validador del ministerio nos acepte la información. Incapacidad simplemente es otra tabla de referencia que se llama LST sí o no. Aquí vamos a colocar que no, es la palabra sí o la palabra no. Y el código del país de origen, supongamos que sea de Colombia. El código del país de residencia es un código y el código del país de origen es otro. Hay muchas personas que pueden estar viviendo en nuestro país, en Colombia, pero su nacionalidad, su origen es de otro país. Entonces la norma especifica esos dos atributos allí para diferenciarlos. Los apellidos y los nombres son totalmente opcionales. Lo que pasa es que son muy útiles a la hora de validar la información para que si hay errores sepamos a qué usuario pertenece. Entonces, pero si no se ingresa la información no hay problema porque la norma no los pide. Entonces acá estamos haciendo el ejercicio con Pepito Pérez y simplemente colocamos los datos de Pepito Pérez acá. Ese sería nuestro usuario que está relacionado en la factura que tenemos acá. Ese es Pepito Pérez, ya tenemos entonces los datos del usuario y ya procedemos a ir al archivo de procedimientos para ir ingresando toda la información de nuestro archivo. Vamos entonces, como en laboratorios clínicos generalmente no hay servicios de consulta, pasamos directamente a la pestaña AP, que es donde vamos a registrar todos los datos de los procedimientos. Los campos son un poquito extensos, pero a medida que se va adquiriendo la práctica y como es de la misma área, se facilita un poco la labor. Aquí entonces en el número de factura tenemos que tener en cuenta que el número de factura debe estar registrado en este campo y debe ser el mismo.
sin espacios, el mismo número, igual. Incluso lo puedo copiar de acá y lo puedo llevar para el archivo AP. Lo puedo llevar acá y lo coloco allí. Aquí donde dice código del prestador, vamos entonces a relacionar el código del prestador, que sería el código habilitado ante, digamos, el Ministerio de Salud, para que cuando generemos el JSON, pues me salga ese código de prestador que es exigido en el archivo por cada uno de los servicios. Para la prueba que estamos haciendo, estamos trabajando con el código 63001 y aquí siguen ceros para, digamos, el ejercicio que estamos haciendo. Entonces son 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Ese sería nuestro código de prestador. En campo tipo texto, ¿sí? La plantilla se entrega siempre con los tipos de datos que se especifican acá. Venimos y relacionamos el documento del paciente. El documento del paciente lo tenemos acá. Podemos incluso copiarlo y pegarlo allá. Tiene los mismos tipos de datos. Están acá. Luego la fecha del procedimiento. Entonces vamos a ver que muy seguramente la fecha de los procedimientos es 08 de agosto. Entonces vamos a colocar en formato día, mes, año 0808 del 2024. La hora del procedimiento. Entonces aquí pues ya es un dato nuevo de la norma. Supongamos que esto fue a las 10 de la mañana. Sería la hora real en formato 24 horas. Si tiene un identificador de MIPRES, aquí iría. Si no, se deja vacío. Si tiene número de autorización, se debe colocar. Si no, iría vacío. No va ninguna palabra, ni la palabra null, ni nada. Va vacío. Y aquí comenzamos a relacionar los códigos CUPS de esta factura. Entonces aquí podemos tener como varias formas de trabajo. Como los servicios de laboratorio que estamos haciendo en esta prueba son de la misma unidad habilitante del servicio, son de laboratorio, puede que se hayan realizado de forma intramural. Entonces lo que pretendo decir es que podemos ahorrar como tiempo en el diligenciamiento de los datos, porque básicamente va a cambiar el código CUPS y el valor de ese servicio. Ya si hay copagos, cuotas moderadoras y demás, pues ya es otro tema que puede variar dependiendo pues dónde se haya registrado el copago o la cuota moderadora. Sin embargo, aquí en esta factura no hay copagos ni cuotas moderadoras. Entonces lo que podemos hacer es ir registrando códigos CUPS y valores, pero vamos a hacer un registro inicialmente completo. Entonces vamos a colocar aquí el primer código, que es el 903815, que es el colesterol de alta densidad. 903815. Alguien dirá, bueno, pero si yo no tengo el código porque no lo tengo en la factura, simplemente tengo el nombre. Entonces es muy sencillo. Vamos a nuestra tabla de referencia que está en nuestra aplicación, la tabla de referencia CUPS, que está actualizada con la última norma, y inmediatamente se descarga nuestra tabla, y aquí entonces podemos ya abrir la tabla con la codificación actualizada de nuestros códigos CUPS. Y pues simplemente vamos a abrir y vamos a buscar la descripción que tenemos dentro de la factura, suponiendo que no tenemos el código CUPS. Entonces en la factura observemos que nos dice colesterol de alta densidad. Vamos a ver si este texto como tal está así en la norma. Entonces vamos a decirle buscar por acá, colesterol de alta densidad, lo pego allí, y aquí podemos ver que aquí está, colesterol de alta densidad, y el código es 903815, que efectivamente es el que tenemos en la factura y es el que debemos relacionar en nuestro archivo de Excel en la columna código CUP del procedimiento. Vía de ingreso es otra tabla de referencia. Entonces aquí es muy importante que esas tablas de referencia las tengamos en cuenta. Sin embargo, nosotros podemos tener como unos truquitos que ya les voy a mostrar en nuestro archivo de Excel para poder hacer el diligenciamiento y ahorrar tiempo y tener como unas
como unas ayudas, ¿sí? Entonces la vía de ingreso, si queremos saber cuál es la vía de ingreso o cuáles son las vías de ingreso, aquí en nuestra tabla de referencia la podemos descargar y podemos observar allí las vías de ingreso que tiene o que expone el ministerio para ese campo allí. Entonces esperemos que se nos cargue el archivo y acá estamos viendo que este código entonces nos dice que si es una demanda espontánea es el 01, si es derivado de una consulta externa 02, derivado de urgencia 03 y así sucesivamente esos 14 códigos que hay allí. Entonces supongamos que estos servicios se dan una demanda espontánea, entonces vamos a colocar allá el código 01. Código 01, vía de ingreso, acá en nuestra, y vuelvo y reitero, es muy diferente el código 1 al código 01, siempre debemos colocar los ceros a la izquierda. Modalidad de la atención es otra tabla de referencia, nos dice si es intramural, si es por telemedicina, etc. Entonces la que más posiblemente se presente es una modalidad intramural, colocamos 01, si tenemos dudas entonces podemos ir a la tabla de referencia. Grupo de servicios entonces nos habla de servicios de consulta y otros servicios. Vamos a mirar esa tabla de referencia, grupo de servicios, a qué hace referencia. Entonces venimos por aquí y miramos grupo de servicios. Descargamos la tabla de referencia grupo de servicios y aquí vamos a darnos cuenta. Igual el primer registro, y a medida que vayamos diligenciando datos, pues la verdad se hace muy fácil el diligenciamiento. Entonces podemos darnos cuenta que aquí nos dice que el código 01 es para consulta externa y el 02 es para apoyo diagnóstico y complementación terapéutica. O sea que para los servicios de laboratorio siempre vamos a registrar allí el código 02. Esa es la idea. Colocamos aquí 02, que es el grupo de servicios de los servicios de laboratorio. Y este código del servicio, según el anexo técnico, tenemos entonces que es la unidad habilitante del servicio. Esos sí son bastantes códigos, pero hay códigos específicos para el área de laboratorio que lo podemos encontrar de igual forma en las tablas de referencia. Y prácticamente siempre sería el mismo código para este campo cuando son servicios de laboratorio. Entonces vamos a ir a la tabla de referencia servicios, que es esta, que es la que necesitamos en el momento. Entonces abrimos nuestra tabla de referencia servicios, que es la unidad habilitante, y nos vamos a fijar en el código que tenemos acá y vamos a buscar laboratorio. Entonces miremos que acá el código 706 es específico para laboratorio clínico. O sea que podemos estar en ese código. O también hay uno que dice toma de muestras de laboratorio clínico. Ya es mirar cuál es el código que más aplica según los servicios que se prestaron en esa parte. Y por ejemplo, nosotros podemos buscar servicios de laboratorio. Entonces vamos a mirar este 706, este 712. Este ya tiene que ver con otra área que es la parte de citologías, laboratorio de histotecnología y no más. Nosotros podemos entonces tener un acceso como directo para no siempre mirar la tabla de referencia, porque realmente los códigos de servicio que nos interesan son estos dos. Entonces podemos hacer lo siguiente, podemos copiar 706 laboratorio clínico, venimos a nuestro archivo de Excel y aquí vamos a editar este comentario para tenerlo como a la mano. Digamos que acá nosotros podemos incluso, si queremos quitar alguna parte del texto, ya son formas de trabajar. Y acá podemos entonces colocar 706 y podemos colocar laboratorio clínico
y podemos colocar 712 toma de muestras. Ya con esos dos códigos allí, guardemos nuestra plantilla. En cualquier momento que requeramos saber qué código es el que va ahí, simplemente nos ubicamos y ya nos dice cuál es el código que va allí. La plantilla, como es una plantilla genérica que puede aplicar para laboratorios, para servicios, procedimientos de odontología, procedimientos quirúrgicos, pues obviamente tiene la descripción general, pero a nivel de modificaciones, solo esas son las modificaciones que se pueden hacer, es en los comentarios para tener ese tipo de ayudas. No se pueden modificar ni los tipos de datos, ni el orden de las columnas. Entonces acá supongamos que va la 706 porque es la que se ajusta para este tipo de servicios. Luego viene la finalidad de la tecnología en salud. Entonces también es otra tabla de referencia que tenemos que verificar cuál es el dato que debe ir allí. Tenemos entonces finalidad de la consulta y miremos que hemos hecho como muchas cosas, pero ya vamos a ver que prácticamente el primer registro, prácticamente cuando iniciemos con la aplicación, sería el más difícil. Ya de ahí para adelante, si estamos hablando de laboratorio clínico, pues va a ser muy fácil. Listo, entonces estas son las finalidades. Entonces podemos tener en cuenta, por ejemplo, esta que dice de diagnóstico, y pues revisando la tabla de finalidades, pues ya determinaríamos cuáles son las finalidades que aplican, en este caso para esos servicios de laboratorio. Yo considero que esta es una opción muy viable para los servicios de laboratorio. El código de finalidad 15, diagnóstico. Voy a colocar esa allá, sin embargo, pues cada IPS decide qué código de finalidad coloca allí, dependiendo el fin por el cual se están prestando los servicios. La 15. Luego viene acá el tipo de documento del profesional. Esa es otra modificación que tiene la norma y ya se debe registrar cuáles son el tipo de documento y el número de documentos del profesional que realiza el servicio. Entonces supongamos, son datos de prueba, que la identificación del profesional es 8765431. Esa es la identificación de ese profesional con tipo de documento, cédula de ciudadanía. Y algo muy importante es que viene el diagnóstico principal como dato obligatorio para el diligenciamiento del área de los procedimientos o de la parte de procedimientos. Según el anexo técnico, ya el archivo de procedimientos, el diagnóstico principal para cualquier procedimiento es obligatorio. Entonces acá tenemos o podríamos tener un dilema. Bueno, ¿cómo hacemos para saber el diagnóstico de ese paciente? ¿Cierto? Puede que no lo sepamos, puede que sí lo sepamos. Entonces, si lo sabemos, si de pronto viene en alguna solicitud de procedimientos, en alguna autorización, en algo que estemos registrando, pues lo podemos diligenciar allí. Sin embargo, si nosotros vamos a la CIE 10, y es otra tabla de referencia, vamos a ir a la CIE 10 acá. Abrimos nuestra tabla de referencia CIE 10. Y acá vamos a buscar la palabra laboratorio. Laboratorio, ahí está. Busquemos. Y bueno, acá entonces síntomas, laboratorio clínico, coloquemos más bien con esa palabra compuesta, laboratorio clínico. Bueno, miremos a ver, no sé si de pronto está con tildes. El hecho es que aquí en la CIE 10 hay un código específico para el área de laboratorio clínico. Miremos. Bueno, busquémoslo directamente, a ver si en esta ya está, Z01. Bueno, aquí está. Entonces, si nosotros miramos este código de CIE 10, es específico para el área de laboratorio clínico, el Z017, examen de laboratorio.
O sea que este código de diagnóstico podríamos colocarlo allí para cumplir con la obligatoriedad del diligenciamiento del diagnóstico principal si por alguna razón para ese tipo de procedimientos no tenemos el diagnóstico, digamos, del paciente, porque también hay que entender que es un dato que en muchas ocasiones es como muy privado y tiene una custodia, entonces no es que sea tan fácil de identificar y que cualquier persona, incluso el área de facturación, muchas veces pues no tiene acceso a esta codificación, pero este código es específico de la CIE-10 para identificar diagnósticos de exámenes de laboratorio. Es decir, que en nuestra plantilla Excel podemos colocar Z017. Podemos tener la posibilidad de indicar un diagnóstico relacionado, es opcional. Un diagnóstico de complicación es opcional. Y acá venimos a ingresar el valor del servicio. Entonces, ese valor del servicio ya lo tenemos es en nuestra factura, que ya tengo un poco de ventanas abiertas, es 36.400. Venimos a nuestro archivo 36.400. Aquí, digamos, la idea es que editemos sin puntos y sin comas ni nada. Lo que sí podemos hacer es darle un formato de número, perdón, de visualización numérica, más no cambiar el tipo de datos general. Me refiero a que podemos acá decirle número y si queremos ver una separación de miles lo podemos hacer para que se vea más claramente el formato. Incluso a la columna le podríamos colocar esa visualización para que lo tengamos allí de esta forma, sin decimales y que se vea simplemente en la separación de miles sin nosotros digitar esa coma. Simplemente digitamos el número 45.000 y el Excel ya nos identifica por medio de la separación de miles el valor. Estos datos de acá son para el concepto de recaudo, que cuando no hay ningún recaudo, el código está en otra tabla de referencia que puede ser consultada, es 0.5. Como no hubo copago ni cuota moderadora, el valor aquí debe ser 0. Y como no hubo una factura electrónica por ese copago cuota moderadora, esto va a ir en blanco. No veis nada allí, nada, ninguna palabra, nada, va a ir en blanco. Entonces, ya tenemos nuestro primer registro. Y prácticamente ha sido, digamos, lo más demorado, lo más complicado. ¿Qué podemos hacer enseguida? Lo que vamos a hacer enseguida es que tenemos un procedimiento que ya registramos allá. Luego tenemos 2, 3, o más bien 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 procedimientos más. Obviamente no vamos a hacer lo mismo porque prácticamente los registros van a contener la misma información porque es el mismo paciente, la misma factura, es la misma fecha, la misma hora. Lo que va a cambiar son los códigos CUPS y los valores. Entonces, ¿qué podemos hacer? Lo que podemos hacer es seleccionar toda nuestra malla de valores hasta el final. Copiamos ya sea con control C o teniendo señalada los registros o todas las celdas, señalamos clic derecho, le podemos decir copiar, pues que hay la celda, y vamos a separar en el mismo espacio unos 14 valores, unos 14 celdas, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 y nos desplazamos hacia la derecha hasta la última columna. Allí y podemos dar control V para pegar y ahí me van a quedar todos los valores de todos estos servicios y los datos que se repiten, el número de factura, prestador, todos estos datos se repiten, todos, la vía de ingreso, la modalidad de atención, grupo de servicios, código del servicio, finalidad, el profesional que atiende si es el mismo, pues en el caso de que haya otro servicio que lo atienda a otra persona se colocaría el documento diferente y simplemente lo que varía es el código CUPS y los valores, no más. Entonces ese es el trabajo que nos queda por hacer. Podemos, para no confundirnos, borrar acá y
borrar estos valores de acá y comenzamos a registrar los datos que hay acá. Incluso nosotros, si queremos, para tener las dos celdas ahí seguiditas, podemos temporalmente seleccionar estas columnas de acá con clic sostenido hasta esta columna R, clic derecho sobre esas columnas, cualquier columna seleccionada, y decirle ocultar. Y ya tenemos seguiditas las dos columnas que son las que nos interesan. Y ahorita sí, entonces comenzamos a ingresar los códigos 903818. Si queremos de una vez el valor, 44.200. Luego 903016. Vuelvo y repito, si tenemos dudas del código CUPS, porque tenemos en la descripción, podemos buscar en la tabla de referencia y hacer lo mismo acá en esta parte de CUPS si queremos de pronto ingresar varios de los códigos de laboratorio para tenerlos ahí a la mano. 903016, que es esta ferritina, 82.800. Y así sucesivamente vamos a ingresar todos los datos. Entonces voy a ingresarlos y vamos a continuar el video ya con los datos diligenciados. Listo, ya hemos terminado de ingresar todos los valores con cada uno de los CUPS, teniendo en cuenta que todas esas filas que nos aparecen allí, pues prácticamente las copiamos y las pegamos después del primer registro. Tenemos entonces, vamos a verificar si efectivamente los valores nos coinciden. Tenemos acá el valor de 727.200. Si nos vamos a la F, ese es el valor que tenemos acá, 727.200 pesos. O sea que nuestra factura ya está completa. La idea es volver a mostrar las columnas. Podemos señalar donde se ocultó. Señalamos estas tres columnas, en este caso, clic derecho, y vamos a decirle mostrar, y aquí pues ya nos muestra todos los datos que se deben tener en cuenta para la generación del RIP-JSON con sus respectivos valores y todo lo que se debe tener en cuenta. Esta factura, entonces, vamos a proceder a generar su respectivo RIP-JSON para un área de laboratorio, teniendo en cuenta este escenario de pruebas. Entonces ya guardamos nuestra plantilla de Excel laboratorio clínico, venimos a nuestra aplicación Mi RIPS y venimos a la opción de RIP-JSON, RIP desde plantilla de Excel, y acá vamos a hacer clic aquí y el sistema entonces nos va a llevar a una carpeta, en este caso la carpeta de descargas, y aquí tengo plantilla Excel laboratorio clínico. Esta es la que tenemos allí, le decimos abrir y el sistema comienza a realizar la validación de los datos, la carga de, primero la carga obviamente del archivo, lectura de los datos, validación de los datos y hace unos cruces de información para verificar que todo esté acorde con las tablas de referencia del ministerio. Miren que acá ya se generó el RIP-JSON y no me informó de que hayan habido problemas, errores, ninguna situación. ¿Qué pasa? Voy a eliminar el archivo. ¿Qué pasa si nuestro archivo de Excel, por alguna razón, en alguno de los campos, supongamos en el US, yo aquí en el código del país coloqué XXX o no lo diligencié, lo dejé vacío, lo que sea que haya pasado? Este valor está por fuera de la tabla de referencia de países. Por lo tanto, la aplicación debe generarme, como tiene un sistema de validación propio, debe generarme un error para que yo lo pueda visualizar y posteriormente corregir. Entonces, guardo y nuevamente voy a nuestra aplicación, cargo la plantilla nuevamente, plantilla de laboratorio clínico que acabé de actualizar, se comienzan a cargar los datos, hacer la validación y allí muy seguramente me va a generar un error porque ese código de país pues no corresponde a las tablas de referencia. Efectivamente nos dice que se encontraron errores en el archivo cargado, generamos el PDF y vamos a verificar que
este archivo o este paciente Pepito Pérez nos dice que el país de residencia de usuario XXX no es válido. O sea que el sistema MiRips, nuestra aplicación MiRips, tiene un sistema de validación propio que nos va a advertir acerca de cualquier error que exista si no cumple con las tablas de referencia que tiene el ministerio y que van a mantenerse actualizadas en nuestra aplicación. Entonces es muy importante esto porque cualquier error el sistema lo detecta y nos va a advertir de la situación antes de llevar nuestros RIPs al validador del ministerio y eso nos va a ahorrar tiempo. Entonces efectivamente vamos a guardar acá ya con los datos bien diligenciados y procedemos nuevamente aquí a eliminar el archivo porque tiene errores y lo volvemos a cargar. Cada vez que yo corrija algo, pues obviamente debo cargar nuevamente la fuente de datos que es el archivo de Excel para poder que el sistema comience a validar y ya me genere el RIPS, que es lo que yo necesito para poderlo cargar al validador del ministerio. Aquí entonces está validando y ya en este momento no me avisó de errores y ya nos pone aquí a disposición la descarga del RIPS de este prestador. Procedemos a hacer clic donde dice descargar. El sistema comienza a descargar un archivo comprimido y acá está. Si lo abrimos, acá nos dice entonces que hay una carpetica que es la SAI 19735, que es nuestra factura, y tenemos aquí nuestro SAI o nuestro archivo JSON. Tenemos entonces aquí los datos del usuario como tal, 1990, mire que aquí ya lo convirtió a año, mes, día, el código del sexo, todos los datos del usuario y comenzamos con los procedimientos. Entonces aquí obviamente la fecha de atención, el IDEMIPRES, el código del procedimiento, con todos los datos, el diagnóstico, quién lo atendió, el código del servicio que es la unidad habilitante, bueno, todo y su respectivo valor de acuerdo al anexo técnico de la norma. Este es el procedimiento número 1 que tenemos acá. Luego seguimos con el procedimiento número 2. Obviamente aquí tenemos el código 903815, aquí tenemos el 903818. Él me va haciendo el recorrido por todos los procedimientos que tiene la factura. Consecutivo número 2, consecutivo número 3, con sus respectivos valores. Consecutivo número 4, que hace referencia ya a este código con este valor de 21700. Consecutivo 5, que es este código con 79300, que fue todo lo que registramos en el archivo de Excel. Si verificamos cuántos procedimientos hay, entonces son 5, vamos al final, por acá estamos en el 9, en el 13, 14, 15 procedimientos tenemos allí registrados. Si vamos a nuestro archivo de Excel, podemos ver que en la ficha AP, efectivamente, tenemos acá 15 registros. ¿Sí? Llegamos hasta la fila 16 porque el encabezado es un registro y si descontamos ese registro pues son 15 procedimientos que tenemos allí y es lo que efectivamente estamos aquí generando en el RIP JSON. Esa es la factura que acabamos de hacer específicamente para un área de laboratorio. También ya para finalizar esta explicación podemos tener muchas facturas acá, ¿sí? Entonces ya es cuestión de, por ejemplo, supongamos que la factura 19736 también la hayamos generado en esa misma fecha. Podemos copiar, pegar, simplemente cambiamos aquí 19736, supongamos que sea la misma fecha, y esta factura fue por 50.000, es una cifra cualquiera. Vamos al archivo US y acá incluso podemos pegar algunos datos. Podemos pegar, si queremos, estos 3 datos de acá. Supongamos que sean pacientes de régimen contributivo. Y aquí obviamente sí tenemos que saber cuál es la fecha de nacimiento del usuario. 05/10 del año 2000. Sea sexo femenino. Esto debe estar en mayúsculas, preferiblemente. Sea Colombia. En municipios, supongamos que sea Armenia. Incluso miren que podíamos repetir algunos valores, incapacidad no, y supongamos que sea también de Colombia,
y simplemente acá vamos a colocarle Pérez Pepita, que es una mujer, y listo. Ahí ya nos quedó nuestro usuario, y obviamente aquí vamos a cambiar el documento porque es un usuario diferente. Vamos a colocarle un 8 aquí al final. Cuando vengamos aquí a procedimientos, supongamos que esta usuaria, vamos a ver un valor por acá cerquita a 50.000, supongamos que en la factura 19736 se le haya facturado a este usuario nuevo este valor. Entonces simplemente aquí cambiamos el número de factura, el dato del prestador es el mismo, el usuario es 998, va a ser el mismo día, supongamos que sea a las 10:30 de la mañana, es este código CUPS, los datos de acá son los mismos, el médico que atendió fue lo mismo, el diagnóstico es el mismo, y simplemente aquí son 50.000 pesos, que es el valor de la factura, y listo. Guardamos nuestro archivo y ya tenemos dos facturas, por lo cual nuestra aplicación va a generar dos JSON en carpeticas separadas, y asimismo si existieran 10, 20, 30 facturas, él iría a generar tantas facturas como hayan aquí registrados en la ficha AF. Vamos a nuestra aplicación, cerremos este archivo, vamos a nuestra aplicación, eliminemos acá el archivo, volvemos a cargar nuestra plantilla de laboratorio, comienza a leer los datos y entonces ya va a tener en cuenta ese nuevo registro allí para generarme dos JSON diferentes en carpeticas separadas, una por cada factura. Listo, tenemos ya nuestro archivo acá, la descarga, no tuvo errores, abrimos nuestro archivo y acá podemos darnos cuenta que ya hay dos facturas. La 19735, que es el JSON que vimos ahora, con detalle, 15 procedimientos, aquí están, y la factura 19736, que en su interior tiene un solo procedimiento para este paciente, que es el 998, tiene un solo procedimiento por valor de 50.000, aquí está. Entonces, de esa forma podemos generar los archivos RIPS JSON teniendo en cuenta facturas que vayamos allá generando en nuestra aplicación. Bien amigos, entonces esta era la explicación que queríamos mostrar en este video para específicamente el área de laboratorio clínico. Es un proceso sencillo. Y vuelvo y reitero, de pronto el primer registro es el que nos puede demorar más, y ya con la práctica pues obviamente se va haciendo el trabajo más fácil. Entonces aquí tenemos la explicación para el área de laboratorio clínico. También es importante tener en cuenta que si la institución IPS no desea realizar todo este trabajo, nosotros también tenemos un servicio donde nos encargamos de la digitación de los datos que previamente nos debe haber pasado o nos pasa la IPS en un formato mucho más resumido, y nos encargamos de realizar el ajuste, la validación y el envío al ministerio con la entrega del los respectivos CUP al prestador con un informe, para que aquellas entidades, personas que no deseen hacer todo el proceso, pues puedan simplemente entregarnos la información en un archivo Excel muy resumido, y nosotros procedemos a realizar el proceso.